El camión sin conductor, Hidalgo. Era una época del año en que los días se acortan rápidamente y las noches reclaman su dominio sobre las horas. Había recibido un encargo urgente: llevar un cargamento desde la Ciudad de México hasta un pequeño pueblo al norte de Hidalgo. La ruta más rápida era a través de carreteras secundarias que serpenteaban entre montañas y barrancos, lugares donde la señal de celular desaparecía y solo te acompañaba el eco de tu propio motor. Había escuchado rumores sobre un tramo particular de esa ruta, un lugar donde los conductores experimentaban fenómenos inexplicables, donde las sombras parecían moverse con vida propia y los sonidos del viento susurraban nombres. Siempre los había descartado hasta aquella noche. Comencé mi viaje al atardecer, con la esperanza de evitar el tráfico y aprovechar la quietud de la noche para avanzar sin contratiempos. Todo transcurría normalmente. La radio me hacía compañía con viejas canciones de rock y el rugir constante del motor me mantenía enfocado. Fue al cruzar el límite hacia Hidalgo cuando noté que algo era diferente. Una niebla espesa comenzó a bajar de las montañas, tan densa que mis faros apenas podían perforarla. Era una niebla inusual, casi sobrenatural, que parecía devorar la luz y el sonido. Reducí la velocidad, consciente de que en estas condiciones era fácil perderse o tener un accidente. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, la silueta de un camión surgiendo de la niebla, sin luces, sin sonido, moviéndose a una velocidad constante delante de mí. Al principio pensé que era solo otro conductor siendo imprudente, pero algo en la manera en que se desplazaba me hizo dudar. No había señales de vida dentro del vehículo, no se veían luces internas ni la forma de alguien al volante. Curioso y cauteloso, decidí seguirlo a una distancia segura, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Sin embargo, cuanto más lo seguía, más extraño se volvía el comportamiento del camión. Giraba en curvas cerradas sin disminuir la velocidad, como si fuera conducido por alguien con un conocimiento íntimo de la carretera, o como si no necesitara un conductor. La niebla se hacía más espesa y el camión parecía desvanecerse y reaparecer a voluntad, siempre manteniéndose a la misma distancia de mí, como si me estuviera guiando o atrayendo. La sensación en el aire cambió, se volvió más pesada, cargada de una electricidad estática que hacía que el vello de mi nuca se erizara. Mis instintos me gritaban que detuviera el camión, que diera la vuelta y escapara de ese lugar, pero una mezcla de curiosidad y terquedad me empujaba a seguir adelante. La carretera se estrechaba y los árboles se inclinaban sobre el camino como espectadores curiosos de una procesión fúnebre. La niebla se retorcía y giraba a mi alrededor, creando formas efímeras que jugaban con mi imaginación. En un momento pensé ver figuras humanas al borde de la carretera, extendiendo sus manos hacia mí, pero al parpadear desaparecían, dejándome preguntándome si mi mente estaba jugando trucos bajo la tensión. El camión sin conductor nunca se detenía, nunca vacilaba. Empecé a darme cuenta de que no estábamos simplemente viajando por una carretera, estábamos descendiendo hacia algo desconocido, un lugar donde las reglas del mundo que conocía ya no aplicaban. La idea de dar la vuelta y escapar se volvía cada vez más tentadora, pero cada vez que miraba en el espejo retrovisor, la niebla detrás de mí parecía aún más densa, como si me estuviera empujando hacia adelante. Después de lo que parecieron horas en este trance, el camión comenzó a disminuir la velocidad. Delante de nosotros, la silueta de un puente se materializó a través de la niebla. Era un viejo puente de hierro, de esos que crujen y se balancean con cada paso, suspendido sobre un abismo que la oscuridad hacía infinito. El camión se detuvo justo al inicio del puente, y por primera vez, desde que lo había visto, se apagó completamente, sumiéndose en la oscuridad. Con el motor aún en marcha, permanecí inmóvil, observando. No había sonido alguno, excepto el palpitar acelerado de mi corazón y el susurro sutil de la niebla moviéndose a mi alrededor. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y asombro, preguntándome si debía avanzar o retroceder. Fue entonces cuando la puerta del camión se abrió lentamente. No había nadie dentro.
No había nadie alrededor, solo yo, el camión y el puente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Era una invitación? ¿Un desafío? No había respuestas, solo el silencio y la espera. Tomé una linterna, mi vieja y confiable compañera en tantos viajes nocturnos, y con una determinación que no sabía que tenía, bajé del camión. Mis botas golpearon el pavimento con un eco sordo, el único sonido en la quietud. Me acerqué al camión, inspeccionando su interior con la linterna. Estaba vacío, como esperaba, pero lo que no esperaba era la sensación de frío intenso que emanaba del interior, como si el vehículo hubiera estado viajando a través de un invierno eterno. Miré hacia el puente. Algo en su estructura me llamaba, una promesa no pronunciada de respuestas al otro lado. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío y húmedo, y di un paso hacia el puente. Cada tabla de madera crujía bajo mi peso, un sonido agudo y solitario en la vastedad de la noche. A medida que avanzaba, la niebla se cerraba detrás de mí, borrando el camino por el que había venido. No había vuelta atrás ahora, solo hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia el misterio del camión sin conductor y el puente que, sospechaba, no había sido cruzado en mucho tiempo. El puente parecía extenderse mucho más de lo que sugería su apariencia desde el inicio. Con cada paso, el sentimiento de estar siendo observado crecía, como si innumerables ojos estuvieran fijos en mí desde las sombras. Pero cada vez que giraba, solo encontraba la niebla y la oscuridad. Finalmente, llegué al final del puente. Lo que encontré allí cambió todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre la realidad y sobre mí mismo. Pero esa es una historia para otro momento. Al otro lado del puente, la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje que desafiaba toda lógica. Me encontraba en una especie de valle, rodeado por montañas que parecían tocar el cielo, bajo una noche estrellada que no tenía comparación con ninguna que hubiera visto antes. Lo más sorprendente era que, en medio de este valle, se erigía una pequeña ciudad de aspecto antiguo, iluminada por luces cálidas que titilaban como si fueran velas llevadas por el viento. Mi primer pensamiento fue que había entrado en una especie de burbuja temporal, un lugar olvidado por el mundo moderno y preservado en su estado original. Pero al acercarme a la ciudad, me di cuenta de que no había sonidos típicos de la vida humana. No había voces, ni risas, ni el bullicio de las actividades diarias. Todo estaba en silencio, excepto por el eco de mis pasos en el empedrado. La curiosidad me empujó hacia adelante, hacia las calles de la ciudad. Las casas y edificios, aunque bien conservados, parecían vacíos y abandonados. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. Sentía miradas sobre mí, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Continué caminando hasta llegar a la plaza central de la ciudad, donde un antiguo reloj de torre marcaba una hora que parecía no cambiar. Fue entonces cuando lo vi. El camión sin conductor estaba estacionado al lado de la plaza, como si me hubiera estado esperando. Me acerqué al camión, intentando comprender cómo había llegado allí. Al inspeccionar el área alrededor, encontré una tablilla de madera con inscripciones que parecían contar la historia de la ciudad. Decía que era un lugar de descanso para las almas perdidas, un espacio entre mundos donde aquellos que habían dejado asuntos pendientes en la tierra podían encontrar la paz antes de continuar su viaje. La revelación me golpeó con fuerza. ¿Era posible que estuviera en un lugar no de este mundo? ¿Y qué papel jugaba el camión en todo esto? Recordé entonces las historias de mi abuelo, un camionero veterano que solía hablar de carreteras que cruzaban fronteras no solo geográficas, sino también espirituales, lugares donde lo imposible se hacía realidad. Decidí explorar más, buscando respuestas. En mi paseo por la ciudad, empecé a notar detalles, juguetes abandonados en las calles, ropa colgada como si sus dueños fueran a regresar en cualquier momento, libros abiertos en páginas que hablaban de historias de amor, aventura y tragedia. Era como si la ciudad estuviera suspendida en un momento, esperando ser reanudada.
Mis pasos me llevaron finalmente a una pequeña casa al final de la ciudad, diferente a las demás por la luz que brillaba desde su interior. Con cautela me acerqué y miré a través de la ventana. Lo que vi dentro cambió mi vida para siempre. Había una figura, claramente visible pese a la luz tenue, trabajando en una especie de taller. Estaba rodeada de planos, herramientas y piezas de lo que parecían ser modelos a escala de camiones y otros vehículos. Pero no era una persona común. Había algo etéreo y luminoso en su presencia. La figura se detuvo y se volvió hacia mí, como si hubiera sentido mi presencia desde el principio. Nuestros ojos se encontraron y en ese momento comprendí. No era simplemente un habitante de esta ciudad entre mundos, era el guardián, el creador de los caminos que conectaban este lugar con el resto del universo. Me invitó a entrar sin decir una palabra, y mientras cruzaba el umbral, sentí cómo la realidad se doblaba a mi alrededor. Dentro de la casa, me explicó sin necesidad de palabras que este lugar era un cruce de caminos, un punto de encuentro para aquellos que, como el camión sin conductor, servían de guías para las almas en su viaje hacia lo desconocido. Esa noche aprendí sobre los secretos del universo que nunca imaginé posibles. Aprendí sobre la eternidad de los caminos, sobre las almas que los recorren y sobre mi lugar en este inmenso tejido de existencias. Cuando finalmente salí de la casa, sabía que mi vida no volvería a ser la misma. El camión sin conductor ya no estaba en la plaza. En su lugar, había dejado un mensaje para mí, grabado en el suelo con letras de luz. El viaje nunca termina. Regresé a mi propio camión, aún estacionado al inicio del puente, y conduje de vuelta a través de la niebla, hacia mi mundo, mi realidad. Pero llevaba conmigo un conocimiento profundo y una nueva misión: ser uno de los guardianes de los caminos, guiando a aquellos que buscan encontrar su camino en la oscuridad. La señal de la muerte en Morelos. Me llamo Ernesto y durante años trabajé como camionero, transportando mercancía de un extremo al otro de México. Había recorrido miles de kilómetros bajo un sinfín de cielos, cruzado desiertos y montañas, y nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi destino cambiaría en la carretera que atraviesa el corazón de Morelos. Era una noche particularmente oscura. La luna nueva se ocultaba detrás de nubes densas y el viento soplaba con un frío inusual para la época del año. Mi ruta me llevaba a través de un tramo solitario, rodeado de densos árboles y bajo el manto pesado de una oscuridad casi palpable. La única compañía era la luz tenue de los faros de mi camión, perforando la noche. Había escuchado historias sobre una curva en esta carretera, conocida entre los lugareños como la curva de la muerte. Se decía que quien veía una señal específica en ese punto, una cruz negra pintada sobre una piedra antigua a la vera del camino, encontraría su fin de manera trágica. Siempre descarté estos relatos como mera superstición, un intento de darle sabor a la vida cotidiana de un pueblo que, por lo demás, permanecía inmutable ante el paso del tiempo. Sin embargo, esa noche, mientras la curva se aproximaba, un sentimiento inexplicable de temor comenzó a apoderarse de mí. Reduje la velocidad. Una voz interna me instaba a proceder con cautela. Fue entonces cuando la vi. La cruz negra, más oscura que la noche misma, estaba allí, justo como la describían los rumores, marcada en una roca que parecía vigilar la carretera. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. De pronto, el viento se intensificó y un sonido casi imperceptible, como un susurro llevado por la brisa, me heló la sangre. «Vuelve», decía, «vuelve antes de que sea demasiado tarde». Miré hacia todos lados, buscando el origen de esa voz, pero no había nadie. Estaba completamente solo. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y a la tensión del viaje. Aceleré, deseando dejar atrás esa curva y su siniestra señal, pero no avancé mucho antes de que los faros de mi camión iluminaran una figura en medio de la carretera. Era una mujer, de pie, con un vestido blanco que ondeaba con el viento como si estuviera hecho de niebla. Frené con tal fuerza que las llantas chillaron, marcando el asfalto.
La mujer no se movió, sus ojos fijos en los míos, transmitiendo una tristeza insondable. No podía apartar la mirada, atrapado en ese momento eterno, hasta que ella se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Sacudido por la experiencia, no supe qué pensar. ¿Había sido un fantasma? ¿Una alucinación? Lo único que sabía era que no podía quedarme allí. Continué mi camino, pero el resto del viaje estuvo marcado por una sensación de inquietud que no pude sacudir. Al llegar a mi destino, decidí investigar. Lo que descubrí me llevó por un camino oscuro, repleto de secretos y tragedias que se entrelazaban con la historia de mi propia familia, secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. La señal de la muerte en Morelos había sido solo el comienzo, el umbral hacia verdades que desearía nunca haber descubierto. Con el encuentro con la figura fantasmal aún fresco en mi mente, mis días transcurrieron envueltos en una neblina de inquietud y preguntas sin respuesta. La imagen de la mujer en la carretera, su mirada perdida y profunda, me perseguía sin descanso. No podía dejar de pensar en ella, en lo que significaba su aparición y en la advertencia que parecía traer consigo. La curiosidad y el temor me impulsaron a investigar más sobre la curva de la muerte y la cruz negra que la marcaba. Mis primeros pasos me llevaron a las viejas bibliotecas y archivos del pueblo, donde pasé días enteros revolviendo entre polvorientos documentos y periódicos antiguos. Lo que encontré fue una historia de tragedias que se remontaban a varias décadas atrás, accidentes inexplicables y desapariciones sin resolver que todos tenían un punto en común. Ocurrieron cerca de la fatídica curva. Entre los relatos, uno en particular capturó mi atención. Hablaba de una joven mujer, de una belleza singular que había desaparecido en la década de los 50 sin dejar rastro. Según los reportes, era la última vez que la vieron con vida, caminando cerca de la curva, justo antes de una tormenta. La búsqueda fue intensa pero infructuosa. Con el tiempo, la gente comenzó a olvidar, y su historia se convirtió en una más de las muchas leyendas que rodeaban el lugar. No obstante, algo en esa historia resonó conmigo. La descripción de la mujer coincidía con la figura que había visto en la carretera. ¿Podría ser ella la misma? ¿Y cómo era posible si habían pasado más de 70 años desde su desaparición? Con cada pieza de información que desenterraba, mi obsesión crecía. Decidí hablar con los ancianos del pueblo, aquellos cuyas memorias vivían más allá de los límites de los archivos. Fue así como conocí a doña Lupe, una mujer cuya edad nadie parecía saber con certeza, pero cuya mente era un tesoro de historias olvidadas. Doña Lupe escuchó mi relato con una paciencia tranquila, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y tristeza. Cuando terminé, suspiró profundamente, como si se preparara para levantar el velo de un pasado largo tiempo oculto. «La mujer que viste, hijo, era Alma», comenzó, su voz tan frágil como el hilo de una araña. «Alma Rivera, la prometida de mi hermano, Tomás». El corazón me dio un vuelco. La historia cobraba una dimensión personal, un lazo que nunca imaginé. Se amaban con locura, pero su amor estaba condenado desde el principio, continuó doña Lupe. La familia de Alma estaba en contra de la unión. Decían que Tomás no era digno de ella, que no podía ofrecerle el futuro que merecía. Una noche, desesperada y con el corazón roto por la perspectiva de una vida sin Tomás, Alma huyó de su casa, decidida a encontrarse con él y empezar de nuevo lejos de aquellos que se oponían a su amor. Nunca llegó a su destino. La tormenta de esa noche fue una de las peores que se recuerdan en el pueblo, y Alma desapareció sin dejar rastro. Tomás nunca se recuperó, dijo doña Lupe, las lágrimas brillando en sus ojos. Buscó a Alma hasta el día de su muerte, siempre esperando, siempre soñando con su regreso. Dicen que su espíritu aún vaga por la curva, buscándola. La historia de doña Lupe me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Era posible que el espíritu de Alma aún estuviera atrapado en este mundo, condenado a vagar por la carretera en busca de su amado? ¿Y qué papel jugaba yo en todo esto?
La sensación de estar conectado con esta tragedia del pasado me atormentaba, impulsándome a buscar una manera de ayudar a Alma a encontrar la paz. Decidí volver a la curva esa misma noche, armado con un puñado de rosas blancas, símbolo de amor puro e incondicional. Quizás, de alguna manera, podría hacerle saber a Alma que no estaba sola, que su historia no había sido olvidada. La noche era tranquila, sin rastro del viento helado de mi último encuentro. Dejé las flores junto a la roca con la cruz negra, murmurando unas palabras de esperanza y consuelo para el alma perdida de Alma. Lo que sucedió a continuación es algo que aún lucho por entender. La atmósfera cambió, un calor suave me rodeó, y por un instante juraría haber escuchado una voz, un susurro de agradecimiento llevado por el viento. Desde esa noche, la curva ya no me inspira temor, sino una profunda sensación de paz. Algunos dicen que la figura de la mujer ya no se aparece en la carretera, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto buscaba. Mi vida continuó, pero la experiencia me cambió de maneras que aún estoy descubriendo. Ahora sé que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven, que las historias que nos cuentan los ancianos llevan verdades ocultas esperando ser reveladas. La señal de la muerte en Morelos se convirtió para mí en una señal de vida, un recordatorio de que el amor, incluso más allá de la muerte, puede traer luz a las sombras más oscuras. Y aunque mi camino como camionero me lleva por muchas otras rutas, siempre habrá una parte de mí que permanezca en esa curva, vigilando y recordando. El retorno del trailero en Nayarit. Habían pasado 5 años desde la última vez que mis ruedas rozaron las calles de mi tierra natal. 5 años desde que decidí alejarme de todo lo conocido para buscar fortuna en el norte, manejando de costa a costa, entregando cargas que nunca pregunté qué contenían, mi única compañía, la radio del camión y mis pensamientos. Esa noche de octubre, mientras cruzaba el estado de Sinaloa, una llamada me sacó de mis cavilaciones. Era mi hermana, Lucía, la voz entrecortada por la distancia y la emoción. «Necesitas volver», fueron sus palabras, simples y directas. No hizo falta más explicación. La urgencia en su tono me dijo todo lo que necesitaba saber. Así que ahí estaba, cruzando el límite hacia Nayarit, con la inquietud creciendo en mi pecho. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y la luna llena iluminaba el camino como un faro guía. Las carreteras, tan familiares y aún así tan ajenas después de tanto tiempo, parecían llevarme de regreso a una vida que había intentado dejar atrás. A medida que me adentraba, los recuerdos afloraban. Los juegos en el río, las fiestas de pueblo, los amigos de la infancia, y ella, Mariana, mi primer amor y la razón por la que juré nunca volver. Pero eso era pasado, o al menos eso intentaba convencerme. La radio comenzó a emitir estática, un fenómeno común en esas áreas remotas, así que decidí apagarla y sumergirme en el silencio de la noche. Fue entonces cuando lo vi, un hombre parado al borde de la carretera, inmóvil, como una estatua, mirando hacia el vacío. Disminuí la velocidad, por instinto más que por voluntad de detenerme. Al pasar a su lado, nuestros ojos se encontraron. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Había algo en su mirada que me heló la sangre, una profundidad insondable, como si pudiera ver a través de mi alma. Continué mi camino, intentando sacudirme la sensación, pero la imagen del hombre se quedó grabada en mi mente. No fue hasta varios kilómetros más adelante que me di cuenta de mi error. Había tomado un desvío equivocado, guiado por la distracción del encuentro. Estaba en un tramo de la carretera que no reconocía, rodeado de una espesa niebla que parecía haber surgido de la nada. Intenté dar vuelta, buscar un camino de regreso, pero cada ruta que tomaba me llevaba más adentro de un laberinto de caminos olvidados. La gasolina empezaba a escasear y el pánico a asentarse. Fue entonces cuando la vi, una luz tenue en la distancia, como el faro de esperanza que necesitaba. Me dirigí hacia ella, encontrando finalmente una gasolinera que parecía no haber sido tocada por el tiempo. El lugar estaba desierto, salvo por el encargado,
un hombre anciano con una mirada tan penetrante como la del hombre en la carretera. «Es raro ver a alguien por estos rumbos a estas horas», comentó con una voz que resonó en la quietud de la noche. Le expliqué mi situación, cómo había terminado ahí, perdido, intentando volver a casa. Él me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, y luego, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, dijo: «A veces, hijo, no encontramos el camino de vuelta porque hay asuntos pendientes que nos atan a lugares donde juramos no regresar». Su comentario me dejó pensativo. ¿Asuntos pendientes? Era posible que, inconscientemente, mi regreso estuviera motivado por algo más que la llamada de mi hermana, algo relacionado con mi pasado, con Mariana quizás. Después de agradecer al anciano y llenar el tanque, retomé mi viaje, esta vez con un propósito renovado. Necesitaba enfrentar mi pasado, resolver lo que había dejado inconcluso, y solo entonces podría encontrar mi camino de vuelta. El amanecer me encontró llegando a mi pueblo natal, un lugar que, aunque cambiado por el tiempo, seguía siendo el mismo en esencia. Las calles, las casas, incluso los rostros que me encontraba, todo me hablaba de un pasado que había intentado olvidar, pero que ahora me recibía de vuelta. Este inicio te sitúa en el contexto de una historia que promete misterio, emociones profundas y quizás encuentros sobrenaturales. Desde aquí puedes desarrollar la trama entrelazando el pasado y el presente del protagonista, sus encuentros con lo inexplicable y su búsqueda de redención o cierre. Los elementos están puestos para una narrativa rica en emociones, leyendas y el inevitable enfrentamiento con aquellos asuntos pendientes que el destino, o quizás algo más, obliga a confrontar. Con el sol ascendiendo en el horizonte, me dirigí hacia la casa familiar, la misma que había dejado atrás tantos años atrás. El chirrido de los viejos escalones al subir por el porche me hizo retroceder en el tiempo, recordando las risas y los momentos compartidos con mi familia. Pero ahora el aire estaba cargado de un silencio pesado, como si el paso del tiempo hubiera dejado una marca imborrable en cada rincón. Al entrar, fui recibido por el eco de mis propios pasos. La casa estaba vacía, los muebles cubiertos de polvo y los retratos en la pared parecían observarme con ojos melancólicos. Me dirigí hacia la habitación que solía ser la mía, abriendo la puerta con cautela como si temiera encontrar fantasmas del pasado acechando en la penumbra. Pero lo que encontré fue más inquietante que cualquier espectro. Sobre la cama había una carta, doblada con cuidado como si esperara pacientemente ser encontrada. Temblando ligeramente, la desplegué y comencé a leer las palabras escritas con una caligrafía que reconocí al instante. «Querido David». La voz de Mariana resonó en mi mente mientras las palabras cobraban vida frente a mis ojos. Era una carta que nunca debía haber recibido, palabras que habían sido escritas hace mucho tiempo, pero que nunca llegaron a mí. En ella, Mariana confesaba su amor, su dolor por mi partida y su deseo de volver a encontrarme. Pero había algo más en esas líneas, algo que me heló la sangre y me hizo dudar de mi cordura. Mariana hablaba de visiones, de presencias que la acechaban en la noche, susurros en la oscuridad y sombras que se movían en las esquinas de su visión. Hablaba de una maldición que había caído sobre nuestra familia, una maldición que había despertado con mi regreso. Y lo más inquietante de todo, hablaba de un pacto que había hecho con fuerzas oscuras para protegerme, un pacto que ahora amenazaba con consumirla por completo. Mis manos temblaban mientras dejaba caer la carta al suelo, mi mente luchando por aceptar la verdad que se revelaba ante mí. ¿Qué había ocurrido en mi ausencia? ¿Cómo podía enfrentar algo tan oscuro y desconocido? Decidido a encontrar respuestas, salí de la casa y me dirigí hacia el pueblo, buscando a aquellos que alguna vez fueron mi familia y amigos. Pero lo que encontré fue un pueblo sumido en el miedo y la superstición, con puertas cerradas y miradas evasivas. Nadie quería hablar, nadie quería recordar lo que había ocurrido 5 años atrás cuando partí. Fue entonces cuando vi a Lucía, parada en la plaza del pueblo,
con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de dolor. Corrí hacia ella, sintiendo el peso del tiempo y la distancia desaparecer en un abrazo, pero su rostro me habló de tragedia, de secretos que habían sido enterrados junto con los muertos. David, susurró entre sollozos, debes irte, antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mi alma, confirmando lo que ya sabía en lo más profundo de mi ser. Había algo que había despertado con mi regreso y que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Pero no podía huir, no podía abandonar a Mariana, a mi familia, a mi pasado. Decidí regresar a la casa, enfrentar la oscuridad que acechaba en las sombras y luchar por aquellos que había dejado atrás. Pero cuando llegué, encontré la puerta entreabierta, la misma puerta que había cerrado hacía apenas unas horas. El silencio reinaba en la casa, pero podía sentir la presencia en el aire, la misma presencia que había sentido en la carretera, la misma presencia que me había seguido desde mi partida. Con el corazón en la garganta, avancé hacia la habitación, hacia el lugar donde todo había comenzado, donde todo llegaría a su fin. Y allí, en la penumbra de la habitación, la vi. Mariana, parada frente al espejo, con los ojos vacíos y la mirada perdida en el abismo. Intenté llamarla, intenté sacarla de su trance, pero era como si estuviera atrapada en otro mundo, un mundo de sombras y oscuridad. Fue entonces cuando la vi, la misma figura que había visto en la carretera, la misma figura que me había seguido. Era un hombre, o al menos eso parecía, con los ojos vacíos y la sonrisa burlona. Era un espectro del pasado, un recuerdo de lo que una vez fui y lo que ahora debía enfrentar. La batalla que siguió fue épica, una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el pasado y el presente. No sé cuánto tiempo pasó, no sé cuánto dolor soporté, pero al final la oscuridad cedió ante la luz, el pasado se desvaneció en el presente y volvió a ser el lugar que una vez amé. Pero el precio fue alto, demasiado alto. Mariana nunca volvió a ser la misma después de aquella noche, y yo tampoco. El pasado seguía acechando en las sombras, esperando su momento para regresar. Pero ahora, al menos, sabía que no estaba solo, que siempre habría alguien esperándome al final del camino, listo para guiarme de vuelta a casa. Y así, con el sol iluminando el horizonte, emprendí mi viaje de regreso a la carretera, sabiendo que, pase lo que pase, Nayarit siempre será mi hogar, mi refugio en medio de la tormenta.